Profesor, buenas tardes. Somos en el grupo número 6. A continuación vamos a exponer nuestro proyecto fin de carrera. Diseño de un sistema de riego de áreas verdes en la Universidad Nacional de Ingeniería utilizando el protocolo LoRaWAN. Dicho proyecto está realizado por los estudiantes de la Cruz Cabrera Bruno Enzo, Alegría Quispe José Luis, Ortiz Macahuachi Mario Alexander y de quien habla Urbina Pinto Mar. Introducción. El proceso evolutivo del desarrollo de las tecnologías de la información y las comunicaciones, pues, ha conllevado a la interconexión de los diferentes equipos electrónicos de carácter cotidiano, ya sea, por ejemplo, un sistema de GPS de un auto eléctrico o los focos inteligentes conectados a la red que se encienden por voz. Cada vez más el mundo pues está cambiando en la dirección del IoT, o lo que se conoce, ¿no?, como Internet de las Cosas, de manera que cada vez más equipos se van conectando a Internet para tener sistemas de control remoto, sistemas automatizados. Pero esta realidad pues, requiere de nuevos desafíos en la implementación de estos sistemas a las actividades cotidianas del ser humano. Uno de los desafíos más importantes es a nivel económico, ya que estas tecnologías, al ser cotidianas, tienen que ser accesibles al público en general, con los precios competitivos, obviamente de acuerdo a cada mercado. Problemática. En el presente proyecto se expone la poca eficiencia de los riegos que se hace de manera manual dentro de un centro de estudios superiores de carácter público. En este sentido, es imperante encontrar tecnologías que nos permitan soluciones adaptadas, obviamente, a nuestras necesidades, como es el riego sistematizado. Estas adaptaciones deben corresponder bajo consumo de potencia para poder evitar las conexiones costosas del fluido eléctrico, amplia área de respuestas en cuanto a las válvulas de riego. No se necesita una transmisión de datos muy alta ni una respuesta de latencia inmediata. La infraestructura de este sistema de riego tradicional en su mayoría pues necesita de varios procesos, como emplear una manguera, abrir la válvula de agua de manera manual y además de eso pues supervisar a tiempo completo o en periodos de tiempos de agua. Pero este modo de operar los riegos en muchos casos no logra pues satisfacer de manera óptima con eficiencia, ya que según Antunes, en términos generales, se considera eficiencia un método de riego cuando el agua aplicada al cultivo es utilizada en un porcentaje superior al 70%. Por ello, es muy común que en la práctica de riego pues, se desperdicie más del 70% de agua utilizada. Además, sabemos que no todos los riegos sistematizados o programados son eficientes en todos los campos de riego. Por ejemplo, en un cultivo de papa es diferente a un césped de una universidad. Y justamente por este motivo tendremos que elegir un método de riego adaptado a nuestras necesidades. Justificación. En el campus, un riego adecuado es de alta importancia para poder mantener en las áreas verdes, ya que de esto depende, ¿no?, el buen cuidado del campus. Cuando es un pequeño jardín es muy fácil de mantener el correcto control y monitoreo del mismo, pero cuando se trata de un campus universitario se hace mucho más difícil tener un correcto control del mismo, ya que es necesario contratar personal para poder cubrir con los trabajos requeridos para un riego eficiente. Por ende, es mejor tener un riego automatizado y monitoreando las variables, por ejemplo, de temperatura y humedad. Estos datos son recolectados por los módulos de los clientes, los cuales tienen que estar ubicados en puntos estratégicos del campus universitario. Los datos son enviados por el módulo cliente a un módulo servidor, el cual procesa los datos y a partir de la humedad se toma una decisión de abrir o cerrar una electroválvula. Las variables de temperatura y la humedad son mostrados al usuario final y a su vez pueden ser monitoreados en la nube a través de una plataforma virtual y en tiempo real. Justificación económica. La, just- la utilización de las tecnologías de la información y las comunicaciones para realizar una gestión óptima de riego, usando de forma más eficiente los recursos, por ejemplo, agua, energía, fertilizantes, en el campus universitario. Es decir, se mantiene una mejor área verde con menos recursos naturales. La tecnología LoRa proporciona datos procesables, permitiendo así una gestión más eficiente del agua, un crecimiento optimizado de las plantas, un aumento del requerimiento de los cultivos y un ahorro de hasta 50% en el uso del agua de riego. Una vez desplegado en el campus universitario, pues los sensores de humedad del suelo y de la plataforma de la estación de sensores utilizan el protocolo abierto del LoRaWAN para poder transmitir datos de humedad
del suelo a una aplicación de gestión basada en la nube. La aplicación transmite información procesable que es accesible a los agricultores a través de un cuadro de mando. Obviamente el sistema calcula y muestra las necesidades de agua y puede activar los controladores de las válvulas de riego para poder nivelar por intervalos de tiempo automáticamente y así satisfacer con precisión los niveles de humedad del suelo. Justificación teórica, justificación práctica. Una de las alternativas más viables para nuestro proyecto es implementar las tecnologías LP1, ya que resuelven bastante bien los inconvenientes antes señalados en cuanto a la comunicación para el riego automatizado. En este sentido, gracias a los protocolos de red LP1, en este caso en particular se puede utilizar el protocolo LoRa, ya que ofrece un alcance aproximadamente de 10 kilómetros, suficiente para un centro de estudios superiores estándar en el Perú, además de contar con un consumo de energía muy bajo y una tasa de transmisión de datos suficiente para poder comunicarse con las válvulas en toda la universidad y poder cerrar o abrir las válvulas para el riego del césped. Se propone un riego de tipo aspersión en este proyecto, ya que los aspersores tienen un alcance aproximadamente de 6 metros, mientras más presión tenga el agua, pues mayor alcance tendrá al regar y también depende del tipo, obviamente, de la boquilla. Justificación social. Los dispositivos de LoRa y su tecnología de radiofrecuencias inalámbrica, es decir, LoRaWAN, están haciendo que sea fácil y accesible para los sistemas de gestión de riego transformar las superficies plantadas en todo el mundo. Hasta ahora, los personales de la Universidad Nacional de Ingeniería pues, no tenían una forma eficaz de medir la humedad del suelo, que no fuera de manera visual, ¿no? Una inspección visual. La capacidad de detectar los daños en las plantas afectadas y de hacer un cambio necesario en el riego, a menudo pues, ha llevado demasiado tarde y provoca el abandono de ciertas áreas o la realización de labores tediosas. Preguntas de investigación. Pregunta general. ¿Qué protocolo se podría utilizar para el sistema de riego de áreas verdes en la Universidad Nacional de Ingeniería? Preguntas específicas. ¿Por qué se utiliza esta válvula en específico? ¿Por qué se utiliza el protocolo LoRaWAN? ¿Por qué este sistema optimiza los riegos de áreas verdes en la universidad? ¿Por qué se eligió una universidad pública en este proyecto? ¿Por qué se ahorra agua con sistemas inteligentes de riego? Objetivos. Tenemos dos objetivos, objetivo general, objetivos específicos. Como objetivo general, optimizar y automatizar el sistema de riego en la universidad. Objetivos específicos, mejorar las áreas verdes en la Universidad Nacional de Ingeniería, reducir el desperdicio del agua. Buenas tardes, profesor. Soy el alumno Mario Ortiz y en esta oportunidad respondo el capítulo número 2 de nuestro proyecto, ¿no? Comenzando con los antecedentes de la investigación, la cual se divide tanto en antecedentes nacionales como internacionales. Por su parte, en los antecedentes nacionales, como se muestra, está el sistema de riego por goteo automático, utilizando una red de sensores inalámbricos, y esto es tomado del artículo de revista de investigación de Maviva en el año 2016, la cual propone el empleo de una red de sensores inalámbricos con tecnología simple en topología Maya para el monitoreo del fondo Santa Gabriela, en el distrito de Santa Rita de Sihuas, y este está ubicado más exactamente en la provincia de Arequipa y también en el departamento de Arequipa. Emplea pues sensores de conductividad eléctrica, humedad y temperatura para medir las condiciones del suelo, así como válvulas. También solenoides de riego para el control del flujo de agua. A su vez, los nuevos terminales SIGBE cumplen el estándar 802.15.4 y estas operan en la banda de 2.4 GHz. También tienen un alcance de entre 1 a 1.5 kilómetros. Por su parte, en los antecedentes internacionales, podemos ver el primero es el diseño de una red de dispositivos inalámbricos y de bajo consumo para la gestión en tiempo real de las necesidades de agua de riego del cultivo. Bueno, pues la parte más importante de este antecedente es que se usa mediante una comunicación LP1, que es el Low Power Wide Area Network. Bueno, pues el agricultor puede conocer en tiempo real las necesidades de agua de la planta gracias a una gran cantidad de sensores repartidos en su finca, ¿no? Conectados inalámbricamente. Esta es una gran ventaja porque se utiliza una solución de bajo consumo basada en la tecnología LoRaWAN.
El dispositivo inalámbrico desarrollado ofrece un consumo de energía muy bajo, ofreciendo mayor autonomía que las soluciones comerciales en la actualidad, ¿no? Como siguiente antecedente internacional es la implementación del sistema de monitoreo y control automático de riego para invernaderos mediante tecnología LoRa. ¿Con qué? Con el SP32. ¿Y de qué trata este proyecto? Trata sobre el desarrollo de un sistema de monitoreo y control automático de riego para diferentes tipos de invernaderos, implementando la tecnología LoRa, la cual está a una frecuencia de 433 MHz y bajo consumo de energía eléctrica. Este proyecto usa sensores para la recepción de información y monitorearlo con qué? Con electroválvulas. Y cuando el sistema se encuentra en forma automática, espera estar dentro de los parámetros de programación para realizar acciones. Como marco teórico, en este capítulo se presenta la recopilación bibliográfica de la investigación y se describe información referente a los métodos de riego de áreas verdes, ¿no? También se habla acerca de temas de comunicación inalámbrica, en este caso la tecnología LoRaWAN. El sistema de riego de áreas verdes, comenzando con el sistema de riego, pues es en el sector de agricultura, en parques y jardines, los sistemas de riego fueron creados, ¿no? No solo para facilitar las tareas de riego de grandes extensiones, sino también para controlar el uso del agua en este tipo de actividades. El riego es un componente esencial del desarrollo agrario sustentado, pues la escasez de agua constituye una importante limitación para el desarrollo agrícola en las regiones áridas y semiáridas. En muchas áreas mundiales, como bien sabemos, hay una competencia creciente por el agua, consecuencia del aumento de la demanda por distintos usos. Esto conlleva un incremento de su coste y una creciente limitación de su disponibilidad para el uso en la agricultura. Bueno, sabemos que desde tiempos antiguos el riego se ha utilizado para cubrir las necesidades de agua en los sembríos cuando no existe la precipitación. Entre los métodos de riego tradicionales o que eran más usados se tienen los surcos en la tierra para canalizar el agua, ¿no? Esto es como huerta tradicional. En el Perú el sistema de riego predominante corresponde al riego por gravedad, como vemos en la figura, el cual se utiliza en el 88% del área irrigada en el país. Pero este sistema de riego no es eficiente y desperdicia ingentes cantidades de agua, ¿no? En su utilización. Las técnicas de riego por goteo y aspersión son más eficientes y estas se utilizan entre 7% y 5% respectivamente en el Perú. Esta imagen es tomada del Banco Mundial en el año 2017. En los territorios rurales peruanos existen limitaciones, ¿no? Para acceder al servicio de las telecomunicaciones y por eso el porcentaje de hogares con capacidad de acceder a Internet en el ámbito rural pues ha sido de un 37,8% en el año 2019. Bueno, el riesgo por dispersión, por aspersión. Este sistema de irrigación hace que el agua llegue en forma de lluvia, tal como se puede apreciar en esta figura, ¿no? Así se logra dosificar con una buena precisión todo lo arreglado, ¿no? El riego por aspersión consiste pues en aplicar, como bien lo había mencionado, se aplica el agua al suelo simulando una lluvia. Este efecto es conseguido gracias a la presión en que fluye el agua dentro de un sistema de tuberías y es expulsada al exterior a través de las boquillas de un aspersor. Normalmente la presión requerida se obtiene a partir de bombas hidráulicas, las cuales aspiran agua desde un canal, río o también un pozo. Sin embargo, el sistema también puede operar sin bombas, ¿no? Cuando la fuente de agua se encuentra en una posición más elevada que el terreno a regar. Ahora, los componentes de riego por aspersión. Como podemos observar en la figura, está el aspersor, el tubo elevador, la parte lateral, línea principal, distribución, la fuente de agua, la bomba y la succión. La unidad de bombeo. La unidad de bombeo de un sistema de riego por aspersión es una instalación con equipos de elevación mecánica. ¿Y cuál es su objetivo? Pues es aspirar el agua desde una fuente elegida e impulsarla a la red de tuberías. El- la cámara de aspiración, pues por su parte, consiste en una caja de hormigón o madera sumergida en el agua que permite mantener un nivel de agua suficiente y que durante el funcionamiento del equipo de bombeo evita que entre aire en la aspiración.
También dependiendo de su tamaño y de los materiales a utilizar, estas cajas construyen de sección circular o rectangular, ubicándose alejado de las márgenes del río en un lugar protegido de sus crecidas, ¿no? A unos 10 a 15 metros. Bueno, no es recomendable colocarlas en el río, salvo que la ribera sea un porte vertical y en roca, ¿no? Ahora, el canastillo y válvula de succión. Pues a una distancia aproximada de 30 centímetros por sobre el fondo del pozo caja de succión se coloca suspendido un canastillo, ¿no? Que se puede adquirir en fierro fundido. Este viene provisto de una válvula de retención que a su vez es conocida como sapo, y esta permite el paso de agua hacia la bomba, impidiendo que su retorno. La tubería de succión, por lo general, tiene el mismo diámetro que el diámetro normal de succión de la bomba, y la longitud máxima de succión medida desde el eje de la bomba a la superficie del agua no debería exceder los 6 a 7 metros, ¿no? El material más indicado para la succión es caucho, como entre entramado de tela y refuerzo de espiral de acero. Tiene ventajas en la conservación de la bomba por cuanto es una tubería y al mismo tiempo también es un amortiguador de golpe. Ahora, la motobomba es la que se denomina al conjunto formado por motor y bomba, ¿no? La energía mecánica del motor produce el accionamiento de la bomba encargada de succionar el agua hacia las tuberías con una determinada presión y caudal. Esto es gracias a la fuerza centrífuga generada por la potencia del motor y el diseño de rodete. Bueno, la figura muestra la presión considerada para la elección de unidad de bombeo, la altura geométrica de aspiración, la distancia vertical en el nivel del agua, ¿no? Bueno, ahora la figura nos está mostrando la altura estática de elevación, la altura estática de aspiración, y para que una bomba pueda levantar el agua con una determinada presión a una o más salidas, denominadas aspersores, necesita efectuar suficiente trabajo que permite superar la altura geométrica de aspiración, ¿no? Y también la altura geométrica de impulsión. En el trayecto de por sí hay pérdidas de cargas, y estas son producidas más que nada por el rozamiento del agua en la tubería, que también pueden ser consideradas. La experiencia pues ha demostrado que las pérdidas de cargas en piezas especiales como codos, T, válvulas, etcétera, en general nunca superan el 20% de cargas totales de la tubería. Por lo tanto, no se dispone de información de un valor conservador que puede ser usado como estimación en los cálculos, ¿no? Los sistemas de riego por aspersión están basados en la conducción del agua desde un punto de almacenamiento hasta los emisores, y estos van discurriéndose durante todo el trazado o red de distribución dentro de unas tuberías cerradas, para que el agua llegue a todos los puntos de emisión, ¿no? A medida que el agua va dotada de presión, circula por las tuberías y atraviesa los distintos elementos del sistema, esta va perdiendo parte de dicha presión debido al rozamiento. A esta pérdida de presión se le denomina pérdida de la carga y se expresa en las mismas unidades que la presión, normalmente en metros de columna de agua. Actualmente suele ser habitual que el agua se encuentre a una altura insuficiente, a nivel o también subterráneo, por lo que es necesario elevarla, es decir, suministrarle presión, ¿no? Usando un sistema de bombeo. Las bombas, por su parte, son elementos de instalación que suministran al caudal de agua necesario a la presión adecuada, ¿no? Normalmente se utilizan bombas hidráulicas accionadas por motores eléctricos o motores de combustión interna. En la mayoría de los casos, las bombas hidráulicas actúan en dos fases: aspiración e impulsión. En esta figura de la izquierda, podemos observar la aspiración e impulsión del agua por medio de una bomba hidráulica, ¿no? Está la bomba, la impulsión y la aspiración. Bueno, en la fase de aspiración, el agua se eleva desde su nivel hasta el eje de la bomba, siendo conducida por la tubería de aspiración en la que la bomba realiza el vacío con el fin de que el agua suba por ella. Se recomienda también que la altura existente entre el nivel del agua aspirada y el centro o eje de la bomba pues no sea superior a 7 metros de altura, ¿no? Ahora, en la parte de la fase de impulsión, el agua es conducida desde la bomba hasta el destino final mediante la tubería de impulsión,
La bomba debe elevar el agua hasta el punto más alto de la instalación y además darle la presión necesaria para que salga por los emisores. En esta figura podemos ver la representación esquemática de las alturas de aspiración e impulsión en la elevación del agua, ¿no? Podemos ver la altura geométrica de impulsión, la altura de presión de los emisores, ¿no? En la altura existente entre el centro o eje de la bomba y el punto más alto de la tubería de impulsión se denomina, ¿qué? Altura geométrica. Sumando a esta la altura de presión necesaria en el lugar más lejano al sistema de bombeo. Finalmente, la altura total de elevación denominada altura manométrica total, que es denominada H sub T, es la suma de las alturas anteriores, ¿no? Ahora, la figura que podemos observar es la representación esquemática de la altura manométrica total. Los tipos de bomba a criterio es que actualmente existen, ¿no?, gran variedad de bombas utilizadas para dotar el agua de la energía necesaria para ser impulsada y llegar hacia su destino. Las que se utilizan más comúnmente en la agricultura son las denominadas turbomáquinas, en las que se produce un aumento de velocidad del agua, provocada por el movimiento giratorio de un elemento denominado rodete o impulsor, formado por palas. En esta figura podemos observar el esquema de funcionamiento de una bomba. La letra A vendría a ser la parte centrífuga y la B el modo axial, ¿no? El funcionamiento axial de una bomba. Las bombas del eje horizontal se utilizan generalmente para elevar aguas superficiales o de pozos poco profundos, preferentemente, ¿no?, entre 5 a 10 metros. Estas se sitúan por encima del nivel de la superficie del agua, debiéndose mantener constantemente llena la tubería de aspiración, y la operación de llenar la tubería de aspiración hasta el eje de la bomba se denomina cebado. Para evitar que la tubería se vacíe durante el funcionamiento e incluso después de la parada de las bombas, se coloca en la parte final de dicha tubería una válvula de pie. Ahora, la bomba de eje vertical se utiliza generalmente para bombear agua de pozos que normalmente son estrechos y profundos, ¿no? Esta es la que lo diferencia de la anterior, por lo que tiene una forma estrecha y alargada de manera que pueden trabajar en perforaciones de diámetros reducidos. Y también debido a su forma es necesario colocar rodetes de pequeño tamaño, lo que en ocasiones obliga a disponer varios acoplados en serie, ¿no?, para conseguir la altura manométrica total deseada. En esta imagen podemos observar el riego por aspersión. Y bueno, las ventajas de riego por aspersión: se puede regar en terrenos ondulados, ¿no?, que tengan cierta pendiente. Y dos, la uniformidad de aplicación del agua es independiente de las características del suelo. También es útil durante las primeras fases de desarrollo, por ejemplo en la germinación, como vemos en la figura de la derecha, ¿no? Bueno, el riego por aspersión es, bueno, especialmente útil, como lo había mencionado, para la parte de migración, germinación, en su parte inicial. Ahora hablemos de otro tipo de riego, y es el riego por microcompuertas. El riego por microcompuertas es la versión actual y mucho más técnica del riego por gravedad. En él se hace uso de tuberías para conducir y distribuir el agua directamente en cada uno de los surcos del sembrío, logrando mitigar las pérdidas producidas en los canales y regaderas, en lo que eleva la eficiencia de este sistema de riego. En esta figura podemos observar el riego de microcompuertas, ¿no? Ahora, pasemos por el riego por goteo. El riego por goteo radica, pues, en un conjunto de tuberías interconectadas entre sí, las cuales tienen pequeños orificios y goteros, como se muestra, ¿no? Y estas se sitúan al pie de las plantas y por donde el agua va cayendo según la velocidad programada, abriendo o cerrando las válvulas que permiten el paso de agua. El riego por goteo destaca por su considerable ahorro de agua, y esta técnica de irrigación reduce el consumo en un 50% en comparación con el riego de aspersión.
por lo que se consigue un buen manejo de esta técnica de riego, se puede evitar la erosión del suelo. Podemos mencionar algunos componentes del riego de goteo, ¿no? Como las fuentes de abastecimiento de agua para el equipo, pueden prevenir de procedimientos de entrega de agua a la red de riego en zonas donde es necesario realizar la extracción de agua subterránea a través de perforaciones. La extracción de agua se puede acumular en reservorios cuyas superficies depende del área a irrigar, ¿no? Su función es la de abastecer, a fin de cuentas, de agua en forma permanente el sistema de riego. También puede ser tomada directamente de tuberías de agua potable en algunos casos. Bueno, con esta parte termina mi parte. Continuará mi compañero. Gracias. Buenas noches, profesor Ulises Vizcoya. El día de hoy voy a exponer qué es la matriz de consistencia y voy a explicar de nuestro proyecto. Diseño un sistema de riego de áreas verdes para la Universidad Nacional de Ingeniería utilizando el protocolo LoRaWAN. Entonces, continuando con la exposición, la matriz de consistencia, valga la redundancia, consiste en decir que todo lo que va dentro de la matriz, todo debe encajar como si fuera un rompecabezas. Consiste en problemas, objetivos, hipótesis y las variables. Acá, por ejemplo, tenemos los problemas generales, el objetivo general, hipótesis general, dimensiones, también los tenemos los específicos. Las dos variables que tenemos es los sistemas de riego con LoRa y las áreas verdes. Dentro de las dimensiones podemos apreciar sus respectivas dimensiones, indicadores y pues ítems. Ahora, también vamos a observar la matriz de operación de las variables, que básicamente podemos apreciar la definición conceptual, definición operacional, dimensiones, indicadores de escala de medición y las variables dependientes. Bueno, volvemos a la matriz de consistencia. Acá les presento la matriz de consistencia que contiene el problema general. Sería, ¿cuál es el efecto del sistema de riego con LoRaWAN en las áreas verdes de la UNI 2022? El siguiente sería el problema específico, que sería, ¿cuál es el efecto del sistema de riego con LoRaWAN en el confort de las áreas verdes? Siguiente problema específico es, ¿cuál es el efecto del sistema de riego con LoRaWAN en la salud en las áreas verdes de la UNI en el año 2022? ¿Cuál es el efecto del sistema de riego con LoRaWAN en el sistema ambiental de las áreas verdes de la UNI en 2022? También tenemos el objetivo general, que es determinar los efectos del sistema de riego LoRaWAN en las áreas verdes de la UNI en el año 2022. Los objetivos específicos es determinar el efecto del sistema de riego LoRaWAN en el confort de las áreas verdes de la UNI. Como podemos apreciar, cada uno de lo que estamos mencionando, tenés al cuadro, por ejemplo, de la primera variable, acá tenemos la segunda variable y sus respectivas dimensiones, ¿no? Y el siguiente sería, el objetivo específico sería determinar el efecto del sistema de riego con LoRaWAN en la salud en las áreas verdes de la UNI. También estamos refiriéndonos a la salud, la dimensión salud. Para determinar el efecto del sistema de riego con LoRaWAN en las lecturas en las áreas verdes de la UNI respecto al sistema ambiental. Ahora, en las hipótesis. Las hipótesis eh, básicamente es lo que vamos a esperar o vamos a comprobar, ¿no? Las hipótesis específicas, por ejemplo, la aplicación del sistema de riego con LoRaWAN mejorará significativamente las áreas verdes en la UNI en el año 2022. Pero acá podemos observar algo bastante curioso, que dice significativo porque en el nivel de mi estudio no se sabe si es directa o indirecta. Eso lo dirá cuando termine mi estudio. Muy bien. Después, en las dimensiones, podemos observar, mejor dicho, las variables, el sistema con riego con LoRa, las áreas verdes. Y acá podemos dividir en las dimensiones, que sería confort, económico, salud, sistema ambiental.
Y podemos observar los indicadores de acá, de los riegos con LoRa, por ejemplo, son específicos eficientes. Ahora, en las partes de los ítems, que son división de los de específico, por ejemplo, notamos de que en humedad el sistema inteligente LoRa tiene un sensor hijómetro FC28 que mide la humedad. Son empleados en sistemas automáticos de riego para detectar cuándo es necesario activar el sistema de bombeo. En la temperatura, sensor de HT22, sensor de temperatura del ambiente. Muy bien. Después en eficiente tenemos el mayor área de riego. El mayor área de riego se podrá dividir en nodos para que alcance mayor áreas a regar todas las facultades de la universidad, por ejemplo. Reduce efectos negativos por ascensos de capa freática, producto del desnivel del terreno. Huecos en los El hueco del terreno ayuda a que no parezca la capa freática. Eso más que nada se refiere cuando el agua se empoza. Entonces, normalmente en un campus universitario no es muy común que ocurra eso, pero se puede tomar en cuenta. Después, pues podemos observar acá en la parte de confort que es un proyecto escalable. Al utilizar el LoRa en un proyecto, no solo se puede aplicar en la uni, sino también implementar en municipalidades o institutos particulares. Por eso se dice que es escalable, que puede aumentar sin necesidad de hacerse ineficiente. Por eso es un producto escalable, un proyecto escalable. En el confort también tenemos los alumnos, más áreas verdes, docentes, y también acá agregamos otras dimensiones que anteriormente no lo habíamos agregado, que sería el lado económico. Reducción del gasto del presupuesto, ¿no? También podemos observar también en la salud el oxígeno, temperatura, reducción de enfermedades asmáticas también, ¿no? En la parte, bueno, vemos bastantes aplicaciones que podemos mejorar en la parte de la salud. Tema ambiental, jardines, contaminación, tecnología. Y básicamente eso sería todo nuestro proyecto y todos los indicadores que hemos tomado para poder medir las dimensiones, ¿no? Y bueno, muchas gracias. Mi compañero va a continuar. Bueno, muy bien. Buenas tardes, ingeniero. Voy a continuar con el proyecto. Bueno, un momento. Ya, bueno, voy a continuar con el proyecto que es diseño de sistemas de riego de áreas verdes de la Universidad Nacional de Ingeniería utilizando el protocolo LoRaWAN. Sí, aquí somos los integrantes, vendremos a ser 4. Bueno, continuando con el trabajo, voy a presentar lo que es muestra y población. Bueno, en muestra y población, ¿con qué hemos trabajado? En primer lugar, hemos observado el, el área verde por facultad. O sea, más o menos para estar indagados o tener conocimiento exacto de cuánto, en qué tamaños qué tamaños vienen a ser las áreas verdes de cada facultad. En este ejemplo tenemos el estadio de la UNI, el cual más o menos tiene un aproximado de 8.400 metros cuadrados. ¿Sí? Se puede observar en la imagen acá. Eso es lo que tenemos. Así que este es más o menos un aproximado de las áreas cuadradas que abarca este estadio de la UNI. En la imagen se puede observar que es lo que más resalta, lo que tenemos como especial cuidado para poder mantenerlo verde, ¿no? Bueno, otro ejemplo tenemos lo que es la FIA, más o menos tiene unos 4.400 metros cuadrados. Las medidas con las cuales, bueno, las medidas que se ha hecho están acá. Este es un ejemplo, este es una de las áreas verdes. La otra área verde se encuentra en la parte de atrás, aquí. ¿Sí? Bueno, estas medidas se realizaron con lo que es el aplicativo de Google Maps, el cual nos ha facilitado bastante para poder hacer un reconocimiento del tamaño de las áreas, del área cuadrada de todo lo que es las áreas verdes, ¿no? Bueno, continuando en un aproximado de esta zona, tenemos que es de 2.292 metros cuadrados. Así, más o menos haciéndonos ideas, estos 2.200 metros cuadrados no es nada pequeño.
es el área donde nosotros vamos a tener que trabajar para ver la distribución de las válvulas con los cuales se está trabajando. Si en caso se va a requerir más válvulas, se le tendría que agregar en esta zona. De la misma manera en la parte posterior, ¿no? De atrás, que tiene unos 397 metros cuadrados. Estas son dos medidas que se realizaron, pero para poder cubrir los 4.416 metros cuadrados, nosotros hemos realizado las medidas de cada área verde que cuenta la facultad, ¿no? Sí. Ya con esto pues se puede observar más o menos un aproximado con el cual está contando la facultad en áreas verdes, ¿no? Ya. Luego, continuando con esto, tenemos lo que es los materiales de la experiencia. Bien, para poder trabajar con esto estamos usando lo que es el ESP32. Estamos usando dos módulos LoRa's, uno que es emisor y el otro que es receptor. Y unos sensores de temperatura, ¿no? En este caso tenemos lo que es el sensor de temperatura de DHT11 pins. ¿Sí? Ya. Este es más o menos el esquema del ESP32. Este microcontrolador trabaja así. Se tiene todo el diagrama más o menos donde se puede realizar la conexión de los sensores. Tenemos todo lo que es marrón, lo que es control, o sea, la recepción de información. Tenemos cristales aquí también. Luego tenemos los pines con los cuales trabaja el Arduino. Tenemos lo que es la entrada, bueno, la alimentación y la tierra de lo que es con el que cuenta el dispositivo, ¿no? Los cuales están en el mismo, bueno, están en este mismo lugar, ¿no? Aunque no es práctico que estén acá, pero el dispositivo está diseñado de esta manera. Continuamos con esto. Tenemos lo que es el sensor de temperatura. Tenemos, bueno, es algo básico. Tenemos la alimentación, la data que va a recibir la información y lo que es la tierra, ¿no? Bien. Luego tenemos lo que son los resultados. Los resultados, ¿qué es lo que vamos a observar acá? Es los dispositivos que acabo de mencionar. Los vamos a implementar. Primero tenemos los sensores de temperatura, los cuales van a obtener la información del medio externo, o sea, la humedad y la temperatura de las áreas verdes. Un ejemplo de estas áreas verdes para poderse trabajar acá, ¿no? Se usa el sensor de temperatura, se ubica en esta zona y se va a recolectar una data aquí. Una vez recolectada esa data va a ir a lo que es el ESP32, en el cual está almacenado, y el ESP32 tiene que trabajar con lo que es el módulo LoRa, el emisor, el cual va a ser el que va a transmitir la información al segundo módulo LoRa, que va a ser el que recepcione la información. Y en consecuencia, este módulo, bueno, tras compartir la información a un móvil o a un display, de acuerdo a cómo una persona lo quiere trabajar, ¿no? Para poder hacer una conexión entre todos estos módulos, primero tenemos los códigos. En los códigos tenemos el código completo del sensor de temperatura y humedad. Bueno, tenemos acá lo que es la librería de humedad y temperatura. Y bueno, tenemos la definición de un pin 2, ¿no? En este caso. Tenemos que lo está definiendo también el DHT11, está definiendo lo que es el módulo. Y tenemos, bueno, continuando tenemos que la variable humedad y temperatura están siendo considerados H como humedad y T como temperatura, ¿no? Y están en una variable float. Bueno, el T va a ser la recepción de la humedad no, el H va a ser la recepción de la humedad y el T va a ser la recepción de la temperatura. Un comentario acá indicando que estará en grados Celsius. Tenemos entonces lo que es cómo va a imprimir la información, ¿no? Tenemos un serial print, es un serial prácticamente, el cual me va a recepcionar una información que es de humedad, H, la variable H, y me va a enviar la información que está recolectando el sensor. Luego tenemos el serial print, el cual es de temperatura. Esto va a imprimir, nos va a imprimir diciendo temperatura, y luego nos va a imprimir la información que está detectando el sensor, ¿no? La temperatura que está recolectando. Y está imprimiendo aquí la temperatura. Luego tenemos, ahora, ¿cómo se va a trabajar esto? Bueno, ya una vez recepcionada la información con el ESP32, esta información
se tiene que transmitir por el módulo LoRa. Y ahora, el módulo LoRa va a estar trabajando con el protocolo MQTT, el cual va a ser un broker, el cual va a transmitir la información al módulo LoRa al módulo LoRa receptor, para que pueda compartirlo con un computador, ¿no? O un móvil. En este caso también que habíamos visto en el ejemplo acá, un display también se puede usar, ¿sí? Depende de la conveniencia de cada persona, cómo lo quiere implementar o con qué lo quiere trabajar. Regularmente, como en la actualidad estamos trabajando bastante bueno, tenemos a la mano bastante lo que es el dispositivo móvil, es bastante práctico usar eso, ¿no? Bueno, tenemos el código de prueba de conexión del MQTT para ver si la información, para comprobar que la información llegue, trabaja entre los módulos. La información que se llegue a un LoRa se pueda transmitir al siguiente, ¿no? Este es el código con el cual se está trabajando. Luego tenemos lo que es la conexión del módulo LoRa y el ESP32. Bueno, este es viene a ser el hardware, cómo es la conexión del módulo LoRa con el ESP32. Es bastante práctico, será bastante claro cómo es la conexión, así que la información del ESP32 tenemos que transmitirla al LoRa y el LoRa transmitirlo al siguiente LoRa. Luego tenemos el código de comunicación serial, ¿no? De los dos módulos, LoRa con el ESP32. Ya. En este caso ya tenemos la conexión, a ver, veamos. Ya tenemos la conexión entre el sensor y el módulo ESP32. Luego necesitamos la conexión entre el ESP32 con el módulo LoRa, el cual lo tenemos aquí. Esta es la conexión. Estamos incluyendo una librería de Arduino. Y bueno, tenemos que verificar que la información entre el módulo LoRa y el ESP32 sea bidireccional, el cual tenemos que está imprimiendo un hi, I am to send message. Y luego tenemos un print, que es hello world, es una pregunta. Bueno, y esto vendría a ser lo que es bidireccional, ¿no? Sí, bueno, tenemos primero el serial 2, luego tenemos que nos indica que el serial va a leerse, el serial 2, y luego sí, el serial es 1, o sea, la variable 1, el serial 2 va a leer lo que es el serial 1, ¿no? Así que eso vendría a ser todo. Gracias, ingeniero. Esto más o menos cómo se está trabajando con el trabajo, cómo se ha trabajado y cómo es la implementación de este dispositivo, de esta transmisión de información, y para poder hacer un tipo de supervisión de las áreas verdes, más que nada para poder hacer un control, luego para poder realizar un control y poder hacer el encendido de los dispersores que se encuentran acá en las áreas verdes o las válvulas, dependiendo de lo que está detectando los sensores, ¿no? Dependiendo de la humedad y la temperatura, va a estar en funcionamiento las válvulas en la facultad o en la universidad. Si es favorable, las válvulas se cierran. Si es desfavorable, para que las plantas se mantengan en buen estado, se va a hacer el regado o la supervisión tanto del riego como los nutrientes también, ¿no? Y manejar también lo que es el hecho de la temperatura. La temperatura, ver la temperatura también en las áreas verdes con las cuales se está trabajando, nos va a ayudar cuando es el momento indicado para poder realizar el riego de estas áreas. Así que esto vendría a ser todo. Muchas gracias, ingeniero.